Hola a todos, bienvenidos a esta masterclass de alimentación y emociones. Vamos a ir viendo cómo nos relacionamos con las emociones, cómo se relacionan esas emociones con nuestra alimentación y cómo nosotros vamos moviéndonos con todo ello en nuestro día a día. Tenemos unas necesidades básicas como seres humanos. Voy a empezar puntualizando lo que nos comenta Freud acerca de ello. Freud, padre del psicoanálisis, nos decía que tenemos dos necesidades básicas, los seres humanos. Por un lado tenemos hambre y por otro lado tenemos amor. El hambre, ¿cómo se va a cubrir? Con un alimento. Si no cubrimos con alimento, va a morir nuestro cuerpo físico y el amor se va a cubrir siendo amado. Si no somos amados, va a desembocar en una tristeza. Es importante, y ya desde aquí lo dejo claro, que ese amor siempre solemos tender a mirar fuera, pero es importante que desde ya tengamos claro que ese amor es importante que nosotros seamos los que lo cubrimos. Nosotros cubrimos nuestra propia necesidad de amor y nuestra propia necesidad física con ese alimento para nuestro cuerpo. Entonces ya partiendo de aquí vamos a ir viendo cómo nosotros nos vamos desenvolviendo con todo el tema emocional. ¿Qué va a pasar? Que muchas de las veces nosotros cubrimos estas necesidades y pretendemos cubrir una necesidad emocional con un alimento, pero el alimento tenemos que tener muy claro que lo que cubre es la necesidad física, la necesidad de nuestro cuerpo y no la necesidad emocional. Tenemos el alimento material y el alimento afectivo. ¿Qué va a pasar? Que cuando hay dificultades en la alimentación, normalmente siempre tenemos debajo sentimientos no dichos, tenemos emociones que no hemos reconocido y todo ello se está manifestando desde el inconsciente. Cuando a veces una emoción no se gestiona adecuadamente, no se transita, no se experimenta, eso se va a quedar ahí guardado como en una caja, que a lo mejor nosotros creemos que no va a pasar nada o que solamente se queda ahí, pero eso antes o después va a dar la cara. Entonces se está manifestando. Siempre cuando nuestro cuerpo nos está presentando un síntoma, nos está hablando de algo que tenemos ahí a un nivel más profundo, a un nivel interno, que no estamos viendo, no estamos trabajando, y es por ello que es importante que salga fuera. Cuando hay conflictos con la comida, todo ello nos está hablando de nuestro mundo emocional, nos está hablando de algún conflicto interno que puede que tengamos ahí todavía sin resolver. Así que atención a todo lo que nos está mostrando nuestro cuerpo y todo lo que se nos está mostrando a nivel emocional. Paso mucho tiempo frente al frigorífico con la puerta abierta buscando respuestas. Esto suele ser muy común. Una persona va al frigorífico, va a la despensa, abre la puerta, mira, se da la vuelta y se va, o a lo mejor abre la puerta, coge algo, se lo come, luego vuelve a ir. Esto suele ser muy común, a mí me lo dicen mucho, tanto en coaching nutricional como en talleres, tanto en sesiones de alimentación y emociones. No saben por qué, pero van. Van al frigorífico, van a la despensa, van a buscar algún tipo de alimento, sin saber por qué. Entonces, es importante que en ese momento uno pare y se pregunte qué necesidad pretende cubrir
con ese alimento que queremos coger y queremos ingerir. Aquí, ¿qué va a pasar? Sí que tenemos una puerta que abrir, tenemos una puerta muy importante que abrir para encontrar esas respuestas. Y claro, esa puerta es la nuestra, esa puerta que se abre hacia adentro para buscar y para navegar en nuestro interior y encontrar esas respuestas que tanto anhelamos. Aquí vamos a ver este reloj porque luego nos va a ayudar mucho a ser capaces de ver todo en nuestro día a día. ¿Qué va a ser importante? Para empezar, tener muy clara la diferencia entre hambre, apetito y luego también saber qué es la saciedad. Hambre es una necesidad fisiológica de nuestro cuerpo que nos está manifestando que necesitamos alimento. Luego tenemos el apetito, que solamente nos está manifestando el deseo de comer, y la saciedad es el mecanismo de autocontrol que tiene nuestro cuerpo que nos está indicando que debemos dejar de comer. Teniendo esto claro, nos vamos a poder mover mucho mejor por nuestro día a día. Siempre teniendo muy presente cuándo es una necesidad de mi cuerpo, una necesidad fisiológica de mi cuerpo, y cuándo es apetito. A lo mejor me viene en forma de pensamiento, suele venir como voy a comerme esto, cómete tal alimento, puede ser dulce, puede ser chocolate, puede ser algún alimento así muy calórico. Normalmente el apetito no va a venir en forma de cómete una manzana, cómete una pieza de fruta, cómete una ensalada. Así que esto tenerlo también presente. Vamos a ver este reloj. ¿Cómo paso mi día? Tenemos aquí unos puntos en los que pone cómo y luego tenemos otros en los que pone pienso en la comida. Bien, ¿cómo yo paso mi día? Si yo acabo de comer y ya he cubierto mi necesidad física, luego tengo que tener muy claro que si pienso en la comida, eso no tiene nada que ver con mi necesidad física, porque si he comido ya y he cubierto esa necesidad, lo que me va a venir en forma de pensamiento va a ser ese apetito. Y los pensamientos, saber también que nos vienen de forma automática. Esos pensamientos nos vienen a todos de manera automática. Hay un porcentaje muy elevado de pensamientos que son negativos y luego también la mayoría de todos ellos son o del pasado o del futuro, no son de este momento presente. Tener muy claro que cuando nos venga un pensamiento negativo es importante que nos disociemos. Si nos viene algo de la comida, importante parar y pensar, mi cuerpo esto lo necesita, realmente es hambre, yo necesito este alimento que me está viniendo de manera automática en mi cabeza para que yo me lo coma. Entonces, sobre todo, parar, respirar profundamente y hacerme esta pregunta, ¿mi cuerpo lo necesita? Si yo obedezco todo ese tipo de pensamientos, lo que va a pasar al final es que voy a ir acumulando, voy a ir tomando alimentos que mi cuerpo no necesita y se va a traducir probablemente en un aumento de peso, en un aumento de grasa. Así que sobre todo parar, respirar y hacerme esa pregunta. Este reloj es muy práctico para luego yo tenerlo en mi día a día, visualizarlo y ver muy bien en qué momentos de mi día yo he comido, yo he cubierto esa necesidad física de mi cuerpo y en qué momentos estoy pensando en la comida. Aquí lo que sería muy recomendable es esa gestión de pensamientos. Todos tenemos una despensa imaginaria, tenemos el alimento de nuestra mente. ¿Qué tendríamos ahí? Pues tendríamos los deseos, los sueños, todas nuestras ilusiones, afectos, los pensamientos. Un sentimiento es igual a una emoción más un pensamiento. Las 6 emociones básicas son neutras.
Ahora os las comentaré así por encima para que cada uno tenga claro lo que significa cada emoción, de las 6 emociones básicas. Entonces, esas emociones básicas son neutras. Cuando yo le sumo un pensamiento a esa emoción neutra, si le sumo un pensamiento positivo, me va a dar lugar a un sentimiento positivo, y si le sumo un pensamiento negativo, me va a dar lugar a un sentimiento negativo. Así que de ahí esa importancia de la gestión de pensamientos. En función de cómo sean mis pensamientos, así voy a estar yo creando mis sentimientos. Las emociones básicas, como os comentaba, son estas de aquí, son 6, y tenemos el miedo y la tristeza, que cuando las gestionamos adecuadamente nos aportan seguridad. Tenemos el enfado y el asco, que cuando las gestionamos adecuadamente nos aportan serenidad. Y tenemos la sorpresa y la alegría, que gestionadas adecuadamente nos aportan la superación. ¿Qué va a significar el miedo? Nos está significando que hay una amenaza, un peligro, algo que no conocemos, una situación en la que estamos por primera vez. ¿Cuál sería la conducta limitante? Sería el pánico, huir, juegos. Los juegos son conductas inefectivas en inteligencia emocional. Son conductas que a lo mejor me están aportando un beneficio aparente a corto plazo, pero no me están solucionando el problema real que yo tengo ni un beneficio a largo plazo. La conducta constructiva para gestionar el miedo sería despertar los sentidos, buscar recursos, buscar estrategias. Si yo no lo gestiono, me va a dar lugar a un sentimiento negativo, que es la cobardía, y si yo lo gestiono, me va a dar lugar al sentimiento positivo de valentía. Bien, la tristeza. ¿Qué significa la tristeza? Estamos ante un cambio, es hora de aceptar pérdidas, reorganizar. Se dice que cuando está la tristeza es tiempo de mudanza. La conducta limitante sería resistencia al cambio, desorden, cuando ya se prolonga mucho en el tiempo, pérdida de sentido de la vida. Conducta positiva sería gestionar ese cambio, ese duelo, pedir apoyo. Sentimiento negativo que me puede producir debilidad, depresión, crítica. Y el sentimiento positivo, fuerza y alegría. El enfado y el asco, los tenemos aquí. ¿Qué significa el enfado? Está muy relacionado el enfado con el traspaso de límites y la pérdida de poder. Si yo en mi vida veo que experimento mucho el enfado, tengo que ir a ver cómo están los límites en mi vida, si tengo los límites puestos y si acepto los límites que me ponen los demás. La conducta limitante sería el endoso, sería la agresión, sería sumisión. La positiva sería marcar y superar límites y expresarme con asertividad. Expresar lo que yo siento y lo que yo quiero, respetándome a mí y respetando al otro. Me va a producir, el sentimiento negativo que me produce va a ser la venganza, la ira, y el sentimiento positivo, coraje y equilibrio, una vez que yo gestiono ese enfado. La emoción del asco significa que algo está atentando contra mis valores. Me produce esa intolerancia. Conducta limitante, rechazo. Conducta positiva, disociación y asertividad. Para la gestión del asco es súper importante que aprendamos a disociar los comportamientos de la persona. Saber que cada persona pues tiene muchos comportamientos. Sentimiento negativo va a ser condena, soledad no deseada, y el positivo, amor, respeto, aceptación, integración. Sorpresa y alegría. Bien, la sorpresa es una emoción muy rápida que suele dar paso a otra emoción. ¿Qué va a significar la sorpresa? Que yo espero algo y no sucede.
puede que no lo espere y sucede. Significa descubrir, es una oportunidad de aprender. Conducta limitante sería bloqueo y la conducta constructiva sería asumir riesgos, buscar información. Hay un sentimiento negativo si yo no la gestiono, que va a ser estar estancado, estar cerrado al aprendizaje. Y el sentimiento positivo va a ser creatividad, abierto al aprendizaje, abierto a esa experiencia. La alegría significa satisfacción, logro. Si yo elijo la conducta limitante, estaría eligiendo celebración anticipada, apego al resultado. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando yo me apego al resultado, no estoy disfrutando de ese camino que me está llevando hacia mi objetivo, hacia mi logro. Y de lo que se trata con la alegría de ir disfrutando cada paso de ese camino, que es lo que me está aportando esa experiencia. Tendríamos la conducta constructiva, que es visión, meta, disfrutar la experiencia, marcar nuevos retos. El sentimiento negativo, si yo no la gestiono adecuadamente, va a ser apatía, insatisfacción. Puede ser que yo ya consiga aquel reto, aquel objetivo que yo me he propuesto y sienta esa insatisfacción porque no he disfrutado el camino, me siento vacío. Y luego tenemos el sentimiento positivo, que va a ser entusiasmo, bienestar, crecimiento. ¿Cuándo nos sentimos bien? Cuando estamos bien alimentados psicológica y emocionalmente. Todo ello va a hacer que aceptemos nuestros cambios, carencias, dificultades. Aquí es importante también ver que todo está en continuo movimiento, que el cambio forma parte de nosotros como seres humanos. Todo el tema de dificultades, problemas, podemos elegir verlo como un reto, como algo para superarnos, una situación de la que vamos a extraer un aprendizaje y vamos a crecer, vamos a avanzar. Así que es importante que tengamos claro que depende de nosotros cómo vamos a interactuar con todo lo que pase en nuestra vida. Bueno, justo lo que os estaba comentando, pase lo que pase fuera, al final uno decide cómo vive su vida. Tenemos aquí un montón de caras tristes y en cambio vemos una muy feliz. Acordémonos de este muñeco feliz con esa sonrisa. Para tener presente cada uno de nuestros días que podemos elegir cómo vivir todo lo que está fuera de nosotros. Todo el tema de alimentación y emociones va a provocar una serie de conflictos con el peso. Tendríamos, por un lado, los de aumento de peso, están muy relacionados con el miedo a crecer y a sentir, llenar el vacío interno, o sea, todo lo que yo a lo mejor no estoy cubriendo a nivel emocional, lo quiero cubrir con un alimento. Puede que nos queramos proteger tras unos kilos de más, de algo de fuera. Se usa también como analgésico de ese dolor emocional, de algo que no estamos trabajando a nivel emocional y nos está causando ese dolor. Y también está muy relacionado con la autodestrucción. Los conflictos de pérdida de peso, totalmente relacionados con la búsqueda de control, querer controlar lo que no se está haciendo a nivel emocional. Se lleva a esa parte y la persona se vuelve muy controladora de la comida, de todo lo que ingiere. Se convierte al final en una obsesión que si llega a ese punto, a esa patología, hay que tratarlo ya con el profesional adecuado. La importancia del lenguaje. El lenguaje es súper importante. Siempre estamos creando tanto con nuestros pensamientos como con nuestras palabras. Hay muchas expresiones en nuestro lenguaje en las que podemos ver cómo aparecen la alimentación y las emociones.
cuando se dice no me lo puedo tragar. Eso está relacionado con ese rechazo. Estamos rechazando algo, ya sea una persona, ya sea una situación. Bueno, comento que este lenguaje lo usamos en España, que es de donde yo soy, y puede que sí que cambie en otros países. Voy a ir, de todas formas, explicando muy bien cada frase. La siguiente frase es: se me revuelve el estómago. Cuando alguien lo dice, ¿no? También puede ser con persona o con una situación relacionada con la emoción del asco. Se me revuelve. Noto como que mi estómago está revuelto. Eso lo ha mamado desde la cuna, cuando adquirimos un comportamiento, cuando se le dice a una persona que eso lo ha estado mamando, es decir, lo ha estado incorporando desde la cuna. Desde que nació ya ha estado alimentándose pues, de esa conducta, de ese lenguaje, de esas creencias, de todo lo que tiene alrededor. ¿Qué va a pasar en ese punto? Que si a lo que nos referimos es algo positivo, pues puede que se cree ahí una creencia potenciadora. En cambio, si nos referimos a algo negativo, pues se está creando una creencia limitante. Entonces, prestar atención ahí a ese lenguaje que empleamos. No me come. Suele pasar mucho cuando a lo mejor en una familia la persona que hace la comida o la que se preocupa de la alimentación de los hijos o de la familia dice no me come. Puede que refiriéndose a su hijo, no me come. Y ahí lo que se está asociando es que rechaza la comida, me rechaza a mí. Cuando estamos preparando la comida, nosotros ponemos mucho más que alimentos en esos platos. Ponemos todo el cariño, ponemos toda nuestra energía, ponemos todo nuestro amor en esos alimentos que estamos preparando para las demás personas. Entonces, cuando alguien no se lo come, cuando alguien lo rechaza, uno se lo puede tomar como que nos está rechazando también ese amor. Hay una frase que me encanta que dice que cocinar es hacer trocitos de amor comestibles. Y es totalmente así, ponemos mucho más que alimentos en todos los platos que comemos cada día. Aquí también puntualizaría que muchas veces uno cocina con mucha alegría y mucho amor para los demás, pero en cambio no para él. Cuando a lo mejor una persona vive sola o está en algún momento sola, algunos días para comer, y dice, bueno, cojo cualquier cosa. Ahí también es importante que nos preguntemos, ¿por qué? ¿Cómo nos estamos cuidando? ¿Cómo es esa relación con nosotros a la hora de prepararnos nuestra comida? ¿Por qué para los demás sí y para nosotros no? Son preguntas que todos tenemos que hacernos para poder trabajar este tema. Otra expresión, ¿esto cómo se come? Cuando es una sorpresa, decimos, ¿esto qué? ¿Qué hago con esto? ¿Esto cómo me lo como? Y otra, muy común también, tengo que digerir esto. Necesito tiempo para aceptar esta pérdida, este cambio, para digerir esta situación. Es una digestión pesada, necesito más tiempo. Comida y recuerdos. Este punto también es muy interesante porque tenemos muchos alimentos asociados a personas, situaciones, vivencias. En un taller de alimentación y emociones o cuando se trabaja a nivel individual, se toma conciencia de todas estas asociaciones que tenemos desde que nacimos. Tenemos desde niños alimentos asociados a familia, a todas las emociones. Tenemos muchos alimentos asociados a cada emoción y a cada uno de nuestros estados emocionales. Entonces es un punto muy importante de trabajo para avanzar en este tema. Tenemos alimentos asociados a momentos placenteros, como pueden ser el amor, la protección.
alimentos para aliviar la tristeza. Lo que buscamos al ingerir ese alimento es ese momento en el que nos sentíamos queridos. ¿M? Al final no queremos ingerir ese alimento, queremos volver a ese momento en el que nos sentíamos queridos. Estamos rememorando ese momento. Cómo nosotros nos sentíamos ahí. Comidas y celebraciones. Ahí lo que uno experimenta es esa protección, seguridad, compañía, amor. Entonces lo que queremos ingerir es lo que la comida simboliza, lo que nos provoca, lo que nos mueve. Queremos volver a ese momento y a ese estado emocional. Hay muchas personas que ya pues me lo comentan, ¿no? Que una vez que se trabaja y han tomado conciencia de ello, a lo mejor ingerir alimentos que ni siquiera les gustan, pero van asociados a personas que hoy ya no están aquí o que hoy ya no están en su vida. Así que esto es algo muy, muy, muy interesante. Despensa imaginaria positiva. Todos tenemos la oportunidad de cambiar en cualquier momento el contenido de nuestra despensa. Igual que vamos a comprar, igual que vamos a llenar nuestro frigorífico y nuestra despensa y vamos eligiendo esos alimentos, en nuestra despensa imaginaria pasa exactamente lo mismo. Nosotros podemos elegir cómo llenarla. Lo ideal sería una despensa imaginaria positiva. ¿De qué la vamos a llenar? De amor, de reconocimiento, de cariño, ilusiones, autoestima, pensamientos positivos. Darnos cuenta aquí que esa es nuestra labor, es nuestra tarea. No esperemos que eso venga de fuera. Es importante que cada uno de nosotros cubramos esos depósitos. Mi depósito de amor, que yo me reconozca a mí, que me quiera a mí, que tenga esas ilusiones, mi autoestima, esos pensamientos positivos. Todo lo que me venga de fuera, genial. Pero nosotros tenemos que tener cubierto nuestro depósito. Las palabras como alimento marcan nuestra historia desde que llegamos aquí. Estamos alimentándonos de manera física, de manera emocional. ¿Qué vamos a tener que tener muy, muy, muy en cuenta cuando trasladamos a la comida nuestro desahogo emocional? Lo que va a pasar aquí es que elijo la comida como desahogo. Pero claro, hay que tener en cuenta que la comida no es un desahogo emocional sano, no nos está beneficiando. Todo lo que viene a raíz de ahí no nos beneficia en nada. ¿Qué vamos a hacer? Buscar desahogos emocionales sanos. Meditación. Tomarme mi tiempo de respirar de manera consciente cada día. Irme a hacer actividad física, hacer deporte, hacer yoga, irme a la naturaleza, conectar con la tierra, con la naturaleza, irme al mar, con los animales, o sea, buscarnos esos desahogos emocionales sanos y detectar cuando yo estoy usando la comida como desahogo emocional. Si yo la estoy usando como desahogo emocional, simplemente me quedo con esa información de que tengo algo que trabajar en mí. En cualquier momento lo podemos hacer, ponernos a trabajar el origen. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué estoy comiendo cuando a lo mejor me enfado? Cuando estoy triste. Todo ese tipo de conductas es importante que paremos a trabajarlas. Bueno, pues a veces nos sobran unos kilos, pero nos falta sobre todo querernos un poco más. ¿Dónde está la clave? En conectar con nosotros para poder tomar conciencia de qué tenemos que resolver de dentro de nosotros. Es muy importante el cuidado de nuestro cuerpo, es nuestro vehículo, hoy aquí en esta vida física, es nuestro vehículo
que es un regalo para poder estar aquí. Así que la importancia de cuidarlo pues es súper elevada. Vivimos dentro, nuestro cuerpo es nuestro templo, vamos a comer de manera adecuada, vamos a aprender a comer lo que necesitamos, no más. ¿Qué pasa, por ejemplo, también con una planta? ¿Cómo cuidamos una planta? Si le echamos agua de más, tampoco le va a sentar bien. Pues nosotros igual. Si tomamos lo que necesitamos, vamos a disfrutar de la salud, de ese estado natural, que es disfrutar y ser salud nosotros. Cuando tenemos algún punto que no está resuelto dentro, siempre se nos va a mostrar ese síntoma. Así que yo me iría ahí al origen, a trabajar qué está pasando y sobre todo tomarlo todo como un aprendizaje, como una experiencia, como una oportunidad de crecer, de desarrollarme y de aprender a este nivel. Si veo que tengo algún punto en alimentación y emociones que no lo tengo resuelto, pues es hora de tomar conciencia, es hora de cuidarme, de quererme y de trabajar en mí para poder conectar conmigo y tener una vida mucho más plena, feliz. Como reflexión final, os dejo aquí esta frase: dedícate a sentirte bien contigo mismo porque es con quien pasarás el resto de la vida. Como os decía, al final nosotros somos los que tenemos que hacernos cargo de nuestra salud, de nuestra parte física, de nuestra parte emocional, y todo ello nos va a permitir vivir de una forma mucho más libre, plena, de disfrutar de nosotros, de nuestra salud y de todo lo que nos rodea. Muchísimas gracias y deseo que sea muy provechosa.